Bueno, acabo de estar con ellos. No, los pescadores dicen que no. Entiendo que pudo haber estado con otros pescadores, no con los que hemos estado hablando. En pleno arranque de Semana Santa, pescadores de Veracruz enfrentan una, le diría, casi que inevitable paralización de su actividad tras el derrame de hidrocarburo que se ha extendido por el Golfo de México. Más de 50,000 trabajadores resultan afectados, sin posibilidad de comercializar sus productos ni sostener sus ingresos. La mancha contaminante ha alcanzado diversas zonas costeras, dejando sin empleo a miles, especialmente en Alvarado. La falta de contención oportuna permitió que el daño avanzara mientras crece la preocupación por el impacto ambiental y económico en comunidades enteras. En medio de la crisis, pescadores exigen la presencia de la gobernadora Rocío Nale para que recorran la zona afectada. Reportan una caída del 70% en sus ventas. Juan David Castilla nos tiene más detalles hasta allá. A ver, Juan David, ¿qué es lo que realmente está pasando? Dice la gobernadora que sí los ve, que ya los vio, dice que eran gotitas, de repente como que no le gusta que le pregunten. A ver, ¿cómo están las cosas, Juan David? Javier, muy buenas noches, te saludo con mucho gusto desde el estado de Veracruz. Lamentable, Javier, seguimos siendo nuevamente la burla nacional. Estas declaraciones de la gobernadora pues claramente no coinciden con la realidad que vivimos en la entidad veracruzana. Como bien lo recuerdas, al principio decía que llegaba el chapopote a las costas veracruzanas en forma de gotas, luego se retracta, ahora dice que hay una campaña política en contra de Veracruz. Lo que es cierto, Javier, y es lamentable, es que, por ejemplo, los locatarios del mercado de mariscos Ribera del Río, en el municipio de Coatzacoalcos, al sur, informan que están enfrentando una de las crisis financieras más severas de las últimas décadas debido a este lamentable derrame de hidrocarburo en las costas del sur veracruzano. Estos comerciantes, Javier, reportan una caída en sus ventas de hasta 70%, dejando prácticamente vacíos los pasillos de este recinto comercial. Esperaban unas ventas altas ya en estos días por la Semana Santa, no tienen ventas, la gente tiene temor, Javier, de consumir estos productos porque creen que está contaminado con petróleo. Los vendedores tratan de transparentar que su producto no es adquirido de la zona del Golfo de México, están recurriendo a otras zonas libres de contaminación, precisamente por este tema. Querían ellos evitar que se diera esta baja o esta caída tan lamentable en sus ventas. Sin embargo, pues en este momento lo que están viviendo es bastante grave, Javier. No han podido vender su mercancía a pesar de que saben que ha pasado por los estándares de calidad. Se han hecho pues ahí los análisis de salud y no ha salido su carne de pescado contaminada. Sin embargo, pues están enfrentando una situación bastante lamentable. Dicen ellos que esperaban pues que esta temporada vacacional sirviera como un motor de recuperación económica tras meses de baja actividad. Sin embargo, pues este impacto del derrame no solo ha detenido la labor de las cooperativas pesqueras de la zona sur, sino que ya ha fracturado la cadena de suministro local, obligando a los vendedores a importar productos de otros estados con la consecuente incremento en el costo de traslado, Javier. Mencionarte que mientras brigadas de limpieza continúan trabajando en las playas de Coatzacoalcos, pues lamentablemente el sector comercial del puerto está urgiendo a Petróleos Mexicanos, al gobierno del estado, que implemente programas de apoyo emergente, porque no es cierto que se esté llegando el apoyo a todos los pescadores, a todos los comerciantes en este momento que pues no tienen responsabilidad del siniestro ambiental, Javier, pero están pagando este costo económico de la contaminación que no fue contenida a tiempo en el Golfo de México, Javier. Oye, Juan David, ¿sabemos ya de dónde venía el barco, qué barco es, o andan ahí cubriendo algo, o qué anda pasando? ¿Qué supones, Juan David? No, Javier, no, han circulado muchísimas versiones, incluso platicábamos con algunos ambientalistas que decían que desde el mes de febrero se había reportado una fuga ahí en las costas de Campeche, de la sonda de Campeche, que no había sido pues debidamente atendido, que se salió de control. Eso pudo haber sido que posteriormente llegara con las corrientes a las costas veracruzanas.
El gobierno, ya ves que decía que de un barco, de una empresa petrolera privada, se había originado todo este derrame. Es una cantidad enorme de petróleo que sigue llegando hasta este momento a las costas veracruzanas, que claramente las autoridades no supieron contener. Iniciaron, Javier, minimizando el problema en lugar de atenderlo, y ahora vemos que los pescadores, los comerciantes de pescados y mariscos, y todos, porque ahorita estamos en plena época turística, en plena época vacacional, ya también este chapopote está ahuyentando a los turistas, Javier. Es lamentable, todavía no sabemos realmente con certeza de dónde proviene esta contaminación. Hace falta que se aplique la justicia, debe haber responsables, Javier. Sí, sin duda. Bueno, dice que ha hablado con los pescadores. ¿Tú sabes algo de eso? Porque ahorita vamos a hablar con una representante de los pescadores allí en Veracruz. Pero tú sabes, dijo, ya vengo de hablar con ellos. ¿Es cierto que habló con ellos? ¿O algo que tú sepas, Juan David, para cerrar? Sabemos que se reunió con un grupo de pescadores de Alvarado, pero pues solo con un grupo, Javier. Son muchísimos pescadores que dependen de esta actividad en las costas veracruzanas y no se ha reunido con todos, claramente. Gracias, Juan David. Muchas gracias. Un abrazo, Javier. Gracias para ti. Bueno, saludamos a Roselena Acosta Jenkins, directora de la Confederación Cooperativa Pesquera de México. Bueno, veamos qué es lo que tenemos en este sentido. Roselena, gracias por tu tiempo. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Javier? Gracias por tu tiempo. ¿Qué pasa exactamente? Dice la gobernadora que ya hablaron con los pescadores. ¿Qué es lo que pasa con ustedes? ¿Qué alcanzan a apreciar que sucede en una época como esta, en donde pues la gente consume mucho pescado, cuestiones religiosas y también porque empieza a hacer calor, aunque aquí no? Y segundo, también por algo muy importante, es el periodo vacacional, ¿no? Sí, claro, pero mira, más allá del tema inmediato, Sí. que realmente tiene repercusiones en el corto, mediano y largo plazo, Ajá. no es un tema que porque hoy se resuelve ya quedó resuelto. Tenemos afectaciones en la pesca, tenemos afectaciones en el ecosistema, tenemos en la población, tenemos a la genética de los habitantes marinos, tenemos una posibilidad de recuperación en 2 años, una posibilidad si nos ponemos a trabajar en el asunto. O sea, no me parece a mí que sea un tema de resolución inmediata, no lo vamos a tener de esa manera. Es tan grave el daño que podría costarnos muchísimo tiempo en recuperarse el ecosistema, muchísimo. Y realmente no vemos en el sector pesquero que se le esté dando la importancia y la relevancia que tiene a un fenómeno de esta naturaleza, ¿no? Realmente son muchísimas playas, son más de 500 kilómetros de costa. Estamos hablando de Veracruz, Tamaulipas, Tabasco. Ya nos están reportando que hay manchas de chapopote en la zona norte. Desgraciadamente ha estado habiendo muchos vientos del sur con fuerza. Eso ha desplazado la mancha de chapopote hacia el norte. Playas que se estimaba por parte de la Marina que ya se habían limpiado, realmente vuelve a aparecer el chapopote. ¿Por qué? Porque es un ecosistema que no se encuentra estático, no estamos viendo un terreno en donde se limpia y ya quedó limpio. Estamos hablando casi de una aguja en un pajar, ¿no? El agua tiene movimiento, tiene corriente, hay aire, hay una serie de cosas que suceden en el oleaje que ocasiona que se desplace inmediatamente la contaminación. Entonces, pues ya tenemos afectaciones en la costa en general, ¿no? En el Golfo de México. Oye, Roselena, a ver. Hablar de cantidades, pues. A ver, perdón, ahí se nos. Espérame, Roselena, no te nos vayas. Porque ahí. decía la gobernadora, A ver, espérame tantito. Decía la gobernadora, como acertadamente comentas, decía ella que bueno, que son gotas, somos muy respetuosos con la parte institucional, realmente no es competencia del gobierno del estado, es competencia federal, los mares son competencia federal, las aguas nacionales son competencia federal, y una gota, 1 litro, puede contaminar millones de litros de agua. O sea, decir que son gotas es posible, ¿no? Es posible, nosotros podemos documentar que no son gotas, que es mucho más que gotas,
que son cantidades importantes de derrames que sigue habiendo en el agua. Y insisto, ¿no? Una gota son litros, se convierten en litros de contaminación y 1 kilo se convierte en millones de litros. Sí. Y así podemos hacer una multiplicación que nos da un resultado con muchos ceros de afectación. Oye, a ver, ¿tienes una idea realmente de lo que pasó o no? Es que es un galimatías, Roselena. Nos dicen una cosa, luego nos dicen otra. Sí. Luego esconden que fue un barco. No puedo creer que no sepan de dónde era el barco. No vaya a ser que sea un barco de ellos. Mira, más allá de quién fue, Sí. que claro que es importante porque hay un responsable o debe de haber una responsabilidad muy, muy clara y muy señalada en términos de economía. Insisto que es un tema que no tiene precio, vaya, no tiene precio. Es como cuando le quitas la vida a alguien, pues puedes pagar una cantidad, pero ya sabes que la vida no la va a recuperar esa persona. Aquí sucede algo así. Sin lugar a dudas, habrá un momento en que se señale claramente si no por este país o no por el gobierno mexicano, los extranjeros harán lo propio, porque no tarda en cruzar la frontera este daño tan absolutamente irreparable y tan perjudicial para la vida marina. En el momento que eso suceda, pues van a venir, como han venido en otros casos, a señalarnos los errores a los mexicanos y a hacer sus investigaciones y a decir quién fue y cómo fue y cuánto cuesta, porque pues estamos ante unos vecinos bastante exigentes en ese y otros aspectos, ¿no? Qué pena y qué lamentable que el gobierno federal, porque es competencia federal, no haya asumido la parte que le toca en la conducción, no solamente del tema de limpieza, sino de las acciones en el corto, mediano y largo plazo. Mira, tenemos un Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentables, Sí. IMIPAS, que no está haciendo nada por una razón muy sencilla. Este es un evento fuera de su presupuesto, no se encuentra disponible esta cantidad de científicos especializados en la materia que hay en el país para llevar a cabo las acciones que en este momento debería de haber reaccionado el gobierno federal a decir, vamos a trabajar, vamos a limpiar, vamos a ver qué tanto se ha afectado, qué tanto se ha dañado, qué tanto podemos recuperar, en qué tiempo, y hacer un plan de emergencia inmediato. Eso es algo terrible, que no tengamos esa capacidad de respuesta inmediata que se requiere, es lo peor que puede pasar en estos casos, ¿no? Oye, a ver, lo que compete al gobierno del Estado es un asunto federal, pero el gobierno del Estado asegura que las playas están en buen estado. También el informe que se dio hoy a conocer, parece que solamente hay una playa en Tijuana a la cual le dicen a la gente no te metas. Tú, en tu experiencia, ¿qué alcanzas a apreciar? ¿Las playas están visitables, no están visitables? ¿Qué debe de hacer también aquella persona que generó una enorme expectativa por estos días? ¿Me entiendes? Porque desde hace 6 meses dijo, me voy a Veracruz, me voy a Tabasco, me voy a Tamaulipas, me voy allá por Altamira. No hay manera de que nosotros tengamos, como te digo desde el principio, ¿no? Como te acabo de comentar, un efecto inmediato de recuperación. Sí. No hay manera. Vaya, ¿viste lo que ocurrió en París con los nadadores ahora recientemente en las Olimpiadas? Sí, ahí en el Río. Ajá. O sea, pues no hay que explicarlo, ¿no? No hay que explicarlo. Hay un daño ocasionado a las aguas, hay un daño ocasionado a la fauna marina, hay grandes posibilidades de que tengamos efectos secundarios en la piel, en las personas, en el ambiente en general, porque hay una contaminación seria, ¿no? Eso es a eso me refiero cuando digo decir ya limpiamos porque no es visible la mancha de chapopote, pues no considero yo que sea lo adecuado. Debe de hacerse una evaluación seria, una evaluación responsable con gente especializada en la materia y la tenemos. Esa capacidad de respuesta es la que es urgente que nosotros llamemos, que nosotros asumamos como mexicanos, como autoridades, la parte que nos compete para decir qué pasó
cómo lo vamos a solucionar, qué estamos haciendo en este momento, qué debemos hacer y en cuánto tiempo esperaríamos esos resultados, ¿no? Porque no es algo inmediato, ¿eh? Eso sí Sí. te lo garantizo. Pueden limpiar todo lo que quieran y puede no haber una solo evidencia del derrame, pero eso no significa que ya se resolvió el problema, ¿eh? En absoluto. El daño está, el daño está en el fondo del mar, el daño está en las aguas, está en la columna marina, está caminando porque sigue avanzando y realmente no hay manera de que se detenga si no se asume la actividad que es necesaria en este momento, ¿no? Oye, a ver, déjame volverte a preguntar. ¿Qué supones que pasó? ¿Qué suponemos que pasó? Sí, más allá Lo de que decir que conste que utilice la palabra suponemos. O sea, no entiendo que debe haber diferentes versiones. El mismo gobierno no tiene la suya. Un día te dice una cosa, otro día te dice otra, ¿no? Fíjate que no es algo reciente. Nosotros hemos recibido reportes en general del Golfo de México. Tiene ya por ahí del mes de junio del año pasado, en donde nos vienen enviando material, donde nos dicen hay ductos submarinos que no están recibiendo el mantenimiento necesario, hay derrames, hay salida de combustible Sí, de esas áreas, sí. pero ya tiene bastante tiempo, ¿eh? Estamos hablando de por ahí del mes de junio, el año pasado incluso se dieron derrames, recientemente tuvimos derrames aquí en Veracruz, en la zona norte. Ya es algo que se está convirtiendo en una costumbre, ¿no? De dejar pasar y de dejar hacer y hasta que surja alguna otra cuestión que nos llame tanto la atención que nos podamos ir olvidando de lo que aquí se está ocasionando. La verdad es que no se le ha dado desde entonces la importancia debida al tema. Consideramos que hay una tubería submarina que además amenaza con convertirse en más que una tubería submarina. Tenemos un gasoducto en construcción, tú lo sabes, de Texas Sí, a Coatzacoalcos. ajá. Entonces, bueno, pues no es un tema aislado, es un tema que implica una red de operación, de manejo de hidrocarburos submarinos dentro del agua, que el hecho de que no se vean no significa que no están, que hay que trabajarle, que hay que darle mantenimiento, que hay que cuidarle, que hay que operarla debidamente, ¿no? ¿Está parada la pesca? Hay zonas donde está parada, hay zonas donde están yendo muy lejos para realizar la captura, donde consideran que no ha llegado la mancha de hidrocarburo, pero insisto, esto es un ambiente que está permanentemente en movimiento, Sí, no se claro. queda estático el Sí, mar, ¿no? sí, claro. Entonces, cada día hay un camino diferente en relación con ese daño, ¿no? Sí, queda muy claro. Cada día. Y Oye, ya tenemos bastante tiempo sin esas acciones necesarias. La incapacidad de respuesta inmediata es lo que más nos llama la atención, fíjate, porque ya a estas alturas tenemos casi un mes de estos acontecimientos y no vemos que haya una acción contundente de evaluación, de resarcimiento y de trabajos para llevar a cabo las labores que en este momento serían necesarias. Digo, las instituciones de investigación calificada para estos temas, pues no han sido llamadas. La Marina pues hace lo posible, pero tampoco son especializados en la materia, entonces ya deberíamos de haber avanzado en el asunto. ujú. Oye, ¿han hablado con la gobernadora o no? Fíjate que hemos hablado con algunas, la diputada Roxana, por ejemplo, de la zona de Alvarado, le Ujú. pedimos que interviniera, que hablara con nuestra gente, que hablara con la gobernadora. El papel de la gobernadora es muy limitado desde nuestro punto de vista porque, insisto, este es un tema con Federal. competencia federal, tanto por la parte de afectación como por la parte de recepción del daño, ¿no? Las aguas son federales. La gobernadora tendría que estar asumiendo inteligentemente un papel en calidad de gestora para su estado. Claro. No sabemos en qué tanto le impacte como persona, considerando de dónde viene, considerando su historia en el manejo de las operaciones de Dos Bocas, por ejemplo, en terrenos tabasqueños. No sabemos, pero inteligentemente debiera estar en este momento buscando la manera de solucionar las afectaciones a las aguas que están frente al estado de Veracruz, que es la parte de su gobierno, ¿no? Pero pues ya toca también a los gobernadores de Tamaulipas, también Tabasco. a Tamaulipas y Tabasco,
Ya a esta hora Campeche. no es un tema tampoco solo Sí. de Veracruz, ya es un tema que se extendió y que amenaza con seguir extendiéndose, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero la gobernadora está también se siente como muy agredida todo el tiempo. Entonces, no hay respuestas a veces que caminen por los terrenos de la sensatez, ¿no? O sea, te acaba diciendo, ya hablé con ellos, hay golpeteo político, pues es una salida muy fácil, ¿no? La verdad es que la autoridad competente, pues, es medio ambiente, recursos naturales y Sí, 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 pesca, claro. ¿no? Yo no he visto tampoco que se le pregunte al Comisionado Nacional de Pesca, por ejemplo, qué opina del tema, y él anduvo por allá en el estado de Veracruz. En Tamaulipas estuvo hace 2 semanas. Sí, Me parece que él también es una gente que debiera estar buscando soluciones en los temas pesqueros, ¿no? La autoridad en materia marítima, pues, insisto, hace lo posible con lo que tiene recientemente bajo su mando, pero es mucho más profundo que eso, exclusivamente de claro. tener el esparcimiento del crudo, ¿no? Es mucho más que eso. Te mando un gran saludo, Rosalena. Muchas gracias que estuviste con nosotros. Que tengas buena noche. A la orden, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Adiós, Rosalena. Hasta